Mi nombre es Débora Sabatelli, yo soy presidenta de la subcomisión DOHAD de la Sociedad Argentina de Pediatría y hoy es el primer webinar que logramos hacer este año, importante, sobre determinantes sociales, que es un tema que nos atraviesa a todos. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Laura, que es integrante de nuestra subcomisión. Así que bueno, ahora ya la voy a ir presentando, la gente va a ir sumándose, así podemos comenzar en tiempo y forma. Bueno, Laura Estrada es médica pediatra de la Universidad Nacional de Córdoba, es posgraduada en programas y políticas de salud del IECS, está cursando en este momento una maestría en salud pública en la Universidad de Córdoba y es secretaria del Comité DOHAD de la SAP de Salta. Esto es importante porque ella comienza con nosotros a participar en la subcomisión y logra armar un comité en Salta, que es el primer comité de DOHAD en una provincia. Así que es un gran proyecto y una gran cruzada de parte de Laura, que está poniéndole todo como para que esto se difunda. Así que bueno, esperamos que este webinar les sirva y que les aporte mucha información. La verdad que es muy buena la presentación. Bueno, a ver, Lauri, ¿podés compartir vos? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Ahí se ve bien. Ponela en modo presentación. Ahí está. Lo estoy viendo en modo presentación. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, espera. Espera un segundo. Bueno, muchas gracias por la presentación, Debbie. La verdad que es un placer para mí estar acá hablando sobre este tema tan importante hoy. Bueno, la charla, los objetivos de la charla son conocer qué son los determinantes sociales y la relación con DOHAD, reconocer el impacto poblacional e individual que tienen estos determinantes en la salud y reconocer el impacto epigenético de los determinantes sociales en el ser humano, sobre todo en las etapas de mayor plasticidad celular. Entonces, para empezar la charla, nosotros sabemos que desde nuestra mirada DOHAD, sabemos que la salud y la enfermedad no son eventos aislados, sino que son producto de trayectorias de vida, de eventos biológicos y sociales que traemos a lo largo anteriormente, antes del nacimiento, y que lo que vemos en el curso de vida es que se diferencian los grupos poblacionales en grupos en los que se ve una buena trayectoria con vidas saludables en las diferentes etapas, y hay otros grupos en donde se ve que enferman precozmente, con altas cargas de enfermedad, con discapacidad. Entonces, esto nos va a llevar a preguntarnos por qué sucede esto. ¿Por qué hay diferencias de salud tan importantes entre distintos grupos poblacionales? ¿Y qué contextos traen como consecuencia que algunos tengan vidas más largas y saludables y otros no? Y si esto dependerá solamente de las decisiones individuales que tomemos como seres humanos o depende de alguna cosa más. Entonces estamos acá hoy para plantearnos que hay circunstancias ambientales y sociales que exceden las decisiones en salud que nosotros podamos tomar como individuos y que nos invaden desde afuera y que muchas veces alteran nuestra biología y el curso de nuestra salud para bien o para mal. Entonces, las circunstancias en que nos rodean, en donde nosotros nacemos, crecemos, trabajamos, vivimos, envejecemos, nos relacionamos, y todas las fuerzas y sistemas más macro que nos rodean pero que influyen en nuestra vida cotidiana son los que llamamos determinantes sociales de la salud. Y esta que tienen acá es la definición de la OMS sobre determinantes sociales, que es lo que acabamos de describir. Hoy lo que vamos a hacer es tratar de ir un poco desde lo poblacional y desde lo más macro hasta ver el impacto epigenético que tienen los determinantes sociales a nivel de nuestra salud y a nivel poblacional.
Uno de los pioneros en preguntarse un poco qué era lo que estaba pasando a nivel poblacional fue Marc Lalonde. Marc Lalonde fue ministro de Salud canadiense en los 70 y él evidenció, digamos, que a pesar de tener un sistema de salud que era robusto, estaba muy bien manejado, que tenía una buena distribución, que era accesible, veía sistemáticamente que su población se enfermaba. Entonces, a través de su sistema de estadísticas, que es un sistema de estadísticas muy fuertes, y empezó a investigar y derivó en un informe que se llamó Nueva Perspectiva de Salud en los Canadienses, informalmente Informe Lalonde, que así se conoce en todo el mundo y que está vigente al día de hoy, y dividió las causales de salud en 4 campos. Uno fue el medio ambiente, el otro estilos de vida, la biología humana y la provisión de servicios de salud. Obviamente que para ese momento el sistema, digamos, o la visión de la salud era muy, valga la redundancia, salubrista, o sea, era todo visto como la enfermedad y la salud como parte del sistema de salud, y él lo que hizo es ampliar un poco la visión de cuáles eran los causales de salud, porque todo estaba puesto sobre el sistema de salud, no solamente lo teórico, también lo práctico, los recursos, estaban todos puestos en el sistema de salud, y él lo que hizo fue ampliar un poco la visión a los otros aspectos e introdujo lo que se llamó campo de la salud, que fue simplemente lo que describimos anteriormente, ampliar un poco la mirada y sacarla solamente del contexto del sistema de salud. Esta visión que él propone en los años 70 fue una visión como muy innovadora y obviamente que tuvo su freno en ese momento porque tenía personas que estaban en contra de esta visión, diciendo que querían sacar la responsabilidad al Estado de la salud. Pero bueno, él fue un pionero en todo esto y derivó todo este concepto de campo de la salud. En la Carta de Ottawa previo está la Declaración de la Alma Ata, pero en realidad en la Carta de Ottawa fue donde primera vez se vuelca a través de la OMS las directivas sobre la promoción y la atención primaria de salud. En ese momento fue cuando empezaron a tener auge las escuelas de salud pública a nivel mundial y a formarse las primeras escuelas de salud pública, y se empieza a hablar de modelos de determinantes sociales de la salud, que la utilidad sería evidenciar toda esta problemática que es muy grande y muy polifacética a nivel global, ver qué factores intervienen en esta problemática y ver los puntos de entrada, porque viéndolo como en un mapa, digamos, podemos ver algo que es complejo de una manera más simple. Recién en el 2005, la OMS decide crear una comisión de determinantes sociales de la salud y llama a este hombre que se llama Michael Marmot, que es un epidemiólogo británico, para encabezar el grupo que iba a dirigir el manuscrito o el documento que iba a elaborar las bases sobre determinantes sociales de la salud en la OMS. Este manuscrito, que se llama Closing the Gap, es el primero que emite la OMS sobre determinantes sociales para volcar lo teórico, digamos, y digamos, toda la estructura teórica de los determinantes sociales de la salud. Y empezaron a haber distintos modelos de determinantes sociales de la salud. Este que les voy a mostrar ahora es el marco conceptual de la OMS, que se creó en el 2008, en este manuscrito, este documento que les dije anteriormente, simplemente para que para saber, estos determinantes están divididos en dos, en determinantes estructurales de la salud e intermedios, y remarco los estructurales porque son los que más peso tienen en determinar la salud a nivel poblacional, y la posición socioeconómica como estructura es lo que más determina la salud de la población y del individuo dentro de todos los determinantes de la salud. Cuando hablamos de posición socioeconómica tenemos que hablar de esta estructura compleja que refleja la clase, el género, la etnia, la educación, la ocupación y los ingresos, y no lo veamos solamente como los ingresos, que por ahí son confusiones semánticas de decir posición socioeconómica y relacionarlo directamente con los ingresos. Obviamente que esto está relacionado a un contexto, esto lo tenemos que ver de manera global, está relacionado con un contexto socioeconómico y político del país del que estemos hablando, y tenemos los determinantes intermedios, que ya serían las circunstancias más personales, materiales, los factores biológicos, los factores psicosociales,
Y recién ahí la OMS pone el sistema de salud como un determinante de salud y uniendo todo esto a la cohesión social, que sabemos que es la relación del individuo con el resto de la comunidad. Estos determinantes, de acá lo importante es entenderlo de posición, cuando hablemos de posición socioeconómica o nivel socioeconómico a nivel de estudios, vamos a hablar de toda esta estructura, por separado o todo junto. Este es otro modelo que lo hizo este epidemiólogo canadiense que se llamó Clay Hartman, que falleció de forma temprana, pero él dejó un legado muy importante. En este modelo vemos al niño en sus distintas etapas, reflejando la plasticidad celular que hay en esas etapas de la vida, y en capas concéntricas todo el medio ambiente. Primero el medio ambiente familiar, después el residencial, regional, nacional, global. Cómo que todos estos medio ambientes moldean la estructura del desarrollo del niño en su trayectoria de vida, ¿no es cierto? Y dos cuadrados, uno que involucra todo lo que él llama lo más comunitario, o sea, la serie de personas que contienen al niño y del cual el niño se siente parte, que puede ser desde un club de fútbol hasta una comunidad pequeña en un país extranjero, etcétera. Y el otro cuadrado son los programas y servicios que colaboran en el desarrollo del niño. Y este es un tercero que les traje, que es uno que visualmente es el menos complejo, que es básicamente lo mismo. En el centro está la familia y en capas concéntricas todos los determinantes sociales como determinantes de la salud. Yo le agregué el cambio climático y las tecnologías digitales porque son dos cosas que están impactando obviamente en la salud y que se está hablando mucho a nivel de determinantes de salud, incorporarlos en este tipo de gráficos, ¿no es cierto? Bueno, como les dije, Michael Marmot fue un epidemiólogo británico que estudió los determinantes sociales desde los años 70, a pesar de que recién en 2005 lo llaman para elaborar el manuscrito de la OMS. Él empezó con un estudio que se llamó Whitehall. Whitehall es una zona de Londres, que es, digamos, una zona rica de Londres, que está cerca del Palacio de Buckingham y de Westminster, y él lo llamaron para estudiar un poco los determinantes sociales en el trabajo de empleados públicos. La cuestión es que cuando a él lo llaman para hacer este tipo de estudios sociales en ese nivel medio alto, él pensó que no iba a encontrar mucho, digamos, de determinantes sociales, porque básicamente eran personas que tenían cobertura de salud universal, tenían casa, trabajo fijo, no les faltaba comida, o sea, porque siempre se relacionó el tema de los determinantes sociales con la pobreza, obviamente. Pero él descubrió que no, y descubrió que había un gradiente social que se repetía continuamente en los distintos estudios que iban mostrándole en base a la estadística robusta que tienen en Inglaterra de todo lo demográfico, ¿no es cierto? Y describió lo que se llamó gradiente social en salud. El gradiente social es un concepto muy fuerte y actual en salud, que implica que a medida que se desciende en la escala socioeconómica, empeora el nivel de salud de esa población. Que no es un concepto simple, porque uno puede medirlo al gradiente social a través de la educación, lo puede medir a través del trabajo, lo puede medir a través del ingreso, y el gradiente social se va a repetir en la misma calidad. Es un gradiente que ha atravesado no solamente ese país donde ha sido descrito, sino que está probado en distintos contextos geográficos, en distintos contextos socioeconómicos, en distintos conceptos de desarrollo, o sea, en países desarrollados y en países no desarrollados. Y es un gráfico en donde vemos que gradualmente, peldaño a peldaño, a medida que se va bajando un peldaño, aumenta la morbilidad y la mortalidad. O sea que esto no se trata de la dicotomía entre ricos y pobres, y que el grupo de pobres es el que peor está, porque nosotros vemos que la mayor parte de la población se encuentra en el medio del gradiente, y nosotros nos encontramos todos en el medio de este gradiente socioeconómico de salud, que va a estar determinado directamente por los determinantes sociales de la salud. Entonces, la relevancia científica de este gradiente es que marca el problema estructural
y universal que hay a nivel poblacional, y que para solucionar este tipo de problemas de salud, mirándolo desde los determinantes sociales de salud, las respuestas tienen que estar no solamente a nivel sanitario únicamente, sino que tienen que ser, digamos, políticas intersectoriales que involucren, o que el sistema de salud o la salud sea el que articule con los distintos ámbitos, pero tienen que ser políticas muy multisectoriales y a la vez que involucren a toda la población. Porque, digamos, si el problema fuera del grupo polar, de los pobres, de este polo, digamos, la solución sería un poco más simple porque es un solo grupo. Pero acá nosotros vemos que afecta a toda la población. Entonces son soluciones que deben, para que el gradiente mejore, estar las soluciones basadas a nivel poblacional. Los gradientes se supone que mientras más empinado, más diferencia hay, ¿no es cierto?, entre las personas que más tienen y las que menos tienen, o los que más están cubiertos y menos cubiertos, y el gradiente mientras más plano es, mejor es la situación de esa población a nivel de salud. Todas las enfermedades siguen este gradiente, a excepción del melanoma maligno, que tiene un gradiente inverso, y de algunos cánceres ginecológicos y de mama, que tienen gradientes planos e inversos. Pero para el resto, mientras más plano sea el gradiente, refleja una mejor salud a nivel poblacional. Este gradiente es de Inglaterra, dividido por barrio, por ingreso por barrio, y cada puntito es un barrio, y vemos que, bueno, hay una diferencia, a pesar de que son un país del primer mundo, con cobertura sanitaria universal. Vemos que hay un gradiente empinado de salud. Acá vamos a ver un gradiente entre Inglaterra y Estados Unidos, entendiendo que Estados Unidos también es un país con altos ingresos y un alto gasto por persona en salud. Sin embargo, vemos la diferencia en la expectativa de vida entre Inglaterra y Estados Unidos, y acá va a estar medido como la brecha o el gap que hay de edad de vida con el mismo ingreso entre Inglaterra y Estados Unidos. O sea, solo un grupo minoritario de estadounidenses que son muy ricos igualan la expectativa de vida de Inglaterra. Y acá tenemos el gradiente en otro tipo de gráfico, pero lo mismo. Es como que se replica, siempre medido por estatus socioeconómico, la lectura a los 3 años de vida, desde los que menos tienen a los que más tienen, el acostarse a un horario regular a los 3 años, desde los que menos tienen a los que más tienen, la depresión posparto materna, desde los que más tienen a los que menos tienen, y el gradiente se repite. Y esto lo vamos a ver en todos niveles, incluso no solamente entre países, sino también dentro de un mismo país. Cada sector del país va a tener su gradiente, ¿no es cierto? Pero lo importante del gradiente, para nosotros, digamos, desde nuestro punto de vista, es que para más o menos la década de los finales de los 90, el gradiente ya estaba como concepto muy establecido, y este hombre, que fue el que creó el prototipo de modelo de desarrollo infantil, se empezó a hacer la pregunta de que los gradientes empezaban en el comienzo de la vida, o sea, todo el gradiente tenía comienzo en las primeras etapas de la vida. Clyde Herman era un epidemiólogo muy estudioso del neurodesarrollo infantil, y él empezó a preguntarse qué impacto tenía que estuviesen estas desregulaciones en las primeras etapas de la vida, y qué impacto tendría también en la regulación genética y epigenética para que se generaran estos gradientes a lo largo de la vida. Él es el que se hizo la gran pregunta de cómo se unía la parte ambiental y todo lo que se venía viendo, todos los estudios ambientales, y cómo podía impactar o qué vías utilizaban para incrustarse dentro del organismo y modificar una trayectoria biológica. Entonces, él, en este artículo, al que le interese, les recomiendo que lo lea porque es un artículo muy, muy interesante, introduce el concepto de inserción o incrustación biológica, en donde él evoca lo que sería la excavación arqueológica, y bueno, dice que el estrato más superficial de una excavación arqueológica sería todo lo ambiental, y que a medida que se va profundizando llegaríamos al estrato más profundo,
que sería lo celular y los cambios en el ADN y epigenéticos, pero que a su vez en nuestro epigenoma es como la arquitectura de la antigua Mesopotamia, porque no es que encontramos todo junto en lo que sospechamos que vamos a encontrar, sino que vamos encontrando piezas y es como ir armando un rompecabezas a medida que vamos teniendo hallazgos nuevos, ¿no es cierto? Entonces, la inserción biológica es cuando la experiencia metafóricamente penetra debajo de la piel, altera la biología humana y los procesos de desarrollo, o sea, cuando estas diferencias se hacen sistemáticas en los distintos entornos sociales y conducen a desarrollos biológicos diferentes. O sea, si nosotros tenemos una exposición en las etapas de mayor plasticidad, que son las que estarían en naranja, como sabemos que son las pregestacional, la gestación y los primeros años de vida, si la exposición se produce en ese momento, el riesgo va a ser aumentado para las enfermedades a lo largo de la vida, y si la exposición se produce posteriormente, el riesgo no va a ser tan alto. Y él lo describió como un gradiente de salud en desarrollo. Entonces, empezaron a vislumbrar el vínculo de la epigenética y que la epigenética podía ser la intermediaria entre el ambiente y el fenotipo de la persona en las cuestiones ambientales. Entonces, esta definición de epigenética, que es una definición, se la puse acá, una definición general, pero ellos lo tradujeron en una epigenética social, que es el proceso por el cual las experiencias de la vida influyen en la expresión de nuestros genes. Es como la experiencia utiliza vías biológicas para llegar hasta el núcleo celular y hacer cambios que incluso se heredan de generación, digamos, en generación. Dentro de todas las modificaciones epigenéticas, nosotros nos vamos a centrar hoy en la metilación del ADN, que es la que está más estudiada y a su vez la que se estudió hasta ahora, que es más estable y más heredable en el tiempo. Simplemente para recordar que la metilación del ADN es la modificación epigenética más pequeña, que es la adición de un grupo metilo a una base de citosina, y cuando esta modificación se produce, la base de citosina siempre está pegada a la guanina y unida por un enlace fosfato. Entonces nosotros lo vamos a encontrar en la literatura como CPG cuando veamos estudios epigenéticos, y estos CPG están agrupados en islas o clústeres que van a estar en las zonas promotoras de los genes para inhibir su función. Como les dije, Clay Herman fue un estudioso del neurodesarrollo y fue el que vinculó la parte ambiental con la parte epigenética, pero tras su muerte temprana, el que sigue con el legado de este hombre fue el grupo de trabajo de Michael Cobor. Michael Cobor es un genetista actual que actualmente es muy reconocido a nivel mundial y que empezó a ver de qué manera se vinculaba el ambiente y todo lo que tiene que ver con el nivel socioeconómico y el constructo que significa el nivel socioeconómico, toda la estructura, con un prototipo inflamatorio, digamos, que ellos vieron primero en modelos animales, obviamente, según el acicalamiento de ratas, que fue un estudio que ellos hicieron de acuerdo a cuánto cuidaba la rata a su cría, versus la que no cuidaba a su cría, y vieron un fenotipo inflamatorio que lo empezaron a tratar de traducir en estudios humanos. Y esto es pregenómico, digamos, pero es el estudio que sienta las bases de todo lo posterior epigenético. Y este prototipo se dividieron dos grupos de adultos que habían tenido un nivel socioeconómico bajo en los primeros 5 años de vida, medido por el ingreso en su familia, versus otro que había tenido un nivel socioeconómico alto, y se vio que en los adultos que tenían un nivel socioeconómico bajo en las primeras etapas de vida, tenían una expresión de genes proinflamatorios aumentada con una menor expresión del gen del glucocorticoide, que es este que vemos acá. Por lo tanto, no iba a tener el feedback negativo que necesita rápido por una menor expresión del gen de glucocorticoides cuando el cortisol se libera a sangre. Cuando estimularon las vías para ver las interleuquinas, vieron una mayor liberación de interleuquina 6 en los que tuvieron un bajo nivel socioeconómico versus un alto nivel socioeconómico, y por supuesto una liberación de cortisol diurna
mucho mayor en el nivel socioeconómico bajo. Este fue el primer estudio que sentó las bases y posteriormente, después en la era posgenómica, a medida que fue avanzando toda la estructura de los estudios epigenéticos, lograron avanzar también en la demostración de todas estas cosas. En la misma cohorte que se usó en este estudio, luego logran, una vez que estaban los métodos para realizar la metilación del ADN, lograron evidenciar patrones de metilación específicos en el grupo que tenía un nivel socioeconómico bajo. Pero el estudio que más impactó o que fue muy determinante en esto del nivel socioeconómico fue este. Yo acá les puse en los recuadros verdes en castellano los títulos de los estudios, y acá tienen toda la información para encontrar el estudio si lo quieren leer. En este estudio lo que hacen es, a través del hisopado de células bucales en niños, en 3 oleadas de niños que forman parte de una cohorte más grande, pero que fueron 3 años seguidos en jardín de infantes con seguimiento hasta los 9 años, en esas células bucales lograron evidenciar patrones de metilación de ADN específicos para los distintos componentes del nivel socioeconómico. Por un lado vieron un patrón de metilación para el ingreso dependiente, digamos, el otro para la educación de los padres y el otro para la adversidad familiar, siendo estadísticamente significativo. Lo que implican estos 3 gráficos de Volcán es eso, la cantidad de CPG, digamos, que encontraron relacionados con cada variable, digamos, por separado, lo que implicaría, acá están los gráficos para que vean que es estadísticamente significativo, y lo que implicaría que cada variable del nivel socioeconómico tiene vías biológicas distintas que impactan de manera diferente o que impactarían de manera diferente en la trayectoria biológica, desviándola si no son favorables. Y una vez que obtuvieron el número, son estudios muy complejos en donde ellos descartan otras variables como la raza, la etnia, los otros componentes del nivel socioeconómico, los van descartando por distintos mecanismos. Y acá, en este gráfico de Venn, vemos que ellos intentaron superponer, porque ambientalmente uno lo que pegaría, y lo mismo que pensaron ellos cuando hicieron el estudio, es que están superpuestos la educación con el ingreso, con la adversidad familiar, que muchas veces se junta. Adversidad familiar se refirieron a estrés financiero, depresión dentro de la familia, y se pensaron que iban a estar como muy superpuestos, digamos, todos los CPG encontraron. Esto rojo y esto azul, cada puntito es un CPG con esa metilación específica para esto específicamente, esa metilación epigenética específica. Y encontraron que no se superponían y que cada variante del nivel socioeconómico tenía un camino biológico diferente. Obviamente que el objetivo de todo esto y de dosar todo esto a nivel celular es para que nos pueda servir como un potencial biomarcador en estados que no sean tan favorables. Este es un estudio similar, solamente se los comento rápido. Es un estudio hecho en Filipinas, en donde, porque este estudio es en San Francisco, en Estados Unidos, y también es una zona, digamos, en un país desarrollado, es una zona relativamente de clase media, media alta. Cuando ustedes leen el estudio, cuando habla de la educación parental, hay una alta proporción de padres con estudios universitarios o posgraduados. Este estudio, a su vez, es en Filipinas, en otro contexto socioeconómico, en un país de bajo nivel de desarrollo, y la adversidad, lo que se mide es las estafas, otro tipo de cosas, pero sin embargo encontraron los mismos patrones, o sea, como diferenciados cada parte del nivel socioeconómico. Este estudio es del mismo grupo de trabajo que fue ahondando a medida que tenían más herramientas, digamos, en el desarrollo para analizar epigenéticamente, y comparten. Ellos tienen como un sistema de base de datos que comparten material. Entonces ellos ven acá cómo los tipos de apego implican una desviación en la trayectoria de los patrones de metilación, también relacionando siempre lo ambiental. Entonces, cuando el apego es seguro tenían un patrón de metilación, y cuando el apego es inseguro, de los diferentes tipos de apego, y el desorganizado es el peor de todos, tenían un prototipo más inflamatorio,
más cantidad de monocitos, o sea que lo que implicaría es que el apego inseguro y desorganizado se relacionaría con ese fenotipo inflamatorio primario que nosotros vimos y una potencial carga alostática de enfermedad en la vida adulta, ¿no es cierto? Todo esto verificado por la cantidad de CPG siempre que nosotros vamos a ver en la metilación. Entonces, lo ambiental, incluido el apego, esto fue en las células de sangre periférica, en monocitos, que sacaron extracción de sangre a los 3 meses y midieron a los 2 años con una prueba, digamos, psicológica, el tipo de apego de los niños. O sea que a los 3 meses ya tenemos este patrón de metilación de acuerdo al tipo de apego del niño y el cambio en la ruta epigenética. Y este se los traje porque me pareció muy interesante, que es del mismo grupo de trabajo, porque acá lo que relacionan es la adversidad paterna con la potencial transmisión a la descendencia de los patrones de metilación. Y encontraron efectivamente asociaciones de determinados CPG específicos de la adversidad paterna. Es un estudio larguísimo y complejo, pero muy lindo de leer. Y en este mapa de calor lo que vemos es que la adversidad paterna tiene relación con la latencia del sueño a los 3 meses de vida y con el déficit de atención e hiperactividad a los 3 años. Entonces, todo esto va demostrando que hay una relación, es un estudio pionero relacionando lo paterno con la herencia, y ahora todos esos estudios están mucho más basados en el estudio del esperma y bueno, en la asociación, pero este es un estudio pionero en ese campo, entonces por eso se los quise traer y me pareció bien importante. Entonces, entendiendo que epigenéticamente nosotros vamos teniendo patrones diferenciales a lo largo de la vida y que nosotros tenemos un nivel de metilación en las etapas de mayor plasticidad celular y que eso va disminuyendo a lo largo de la vida, esto se estudió y se vio que había determinados sitios epigenéticos que concordaban en la mayoría de los seres humanos, pudiendo determinar una especie de edad epigenética que puede ser concordante o no con la edad cronológica. Entonces, en este estudio lo que ellos hicieron es relevar los relojes epigenéticos, que se llama, porque son sitios fijos de metilación que se sabe que se van a metilar en la mayoría de los seres humanos, en la mayoría de los tejidos. El reloj epigenético más conocido se llama reloj de Hobart, y es un reloj que mide, es como un biomarcador, entonces uno puede caer en la zona concordante, en la zona amarilla, y puede la edad epigenética ser concordante, o uno puede ser epigenéticamente más viejo o epigenéticamente más joven. De acuerdo a cómo nos dé nosotros el mapa epigenético, potencialmente, si somos epigenéticamente más viejos, tendríamos una trayectoria peor de salud o una trayectoria potencial peor de salud, y si somos epigenéticamente más jóvenes, una potencial edad menor y una menor envejecimiento celular. Entonces, a partir de esto, se relacionó con el nivel socioeconómico qué edad epigenética podía tener, y este estudio es un estudio que se hizo también en monocitos, en donde se dividió a la población en 4 grupos. En bajo nivel socioeconómico en la edad son adultos, bajo nivel socioeconómico en la edad temprana, bajo en la actual, bajo en la edad temprana y alto en la actual, alto en la edad temprana y bajo en la actual, y alto en las 2 etapas. Y lo que se vio es un envejecimiento, aplicando el reloj de Hobart, un envejecimiento acelerado de los monocitos cuando había un bajo nivel socioeconómico en la edad temprana, independientemente del nivel socioeconómico actual. Así, a la inversa, si había un alto nivel socioeconómico en la edad temprana pero un bajo en el actual, eso no invertía la posición, lo que indica que las etapas de alta plasticidad celular, lo ambiental tiene mucha importancia, y es donde debería estar puesto el foco, ¿no es cierto? Como nosotros sabemos. Pero ellos fueron más allá, porque todos estos relojes epigenéticos estaban hechos en adultos, y obviamente en niños sabemos que el recambio epigenético es mucho mayor. Entonces decidieron crear un reloj epigenético basado en células bucales, que es un tejido accesible,
y pudieron hacerlo, juntaron muestras de más de 1.700 pacientes de 0 a 20 años y lograron 90 y pico, creo que son 94 sitios CPG que son específicos de predictores de la edad cronológica, pero lo que vieron fue, el hallazgo, digamos, más importante que vieron es que muchas veces, si bien en los adultos la disminución, o ser epigenéticamente más jóvenes en los adultos implicaba una mejora y una mejor perspectiva de vida, en los niños, cuando veían una desaceleración de la edad epigenética, sobre todo cuando son chiquitos o cuando la edad gestacional era menor, implicaba probablemente un trastorno en el desarrollo, y cuando la edad gestacional era más a término, la edad epigenética avanzaba un poquito más que la cronológica. Por lo tanto, probablemente los niños, la lectura en la edad epigenética con los relojes epigenéticos sea diferente o distintiva. Y a su vez aplicaron este reloj epigenético, que también está en desarrollo y son estudios muy preliminares, pero sería un potencial biomarcador importante en el neurodesarrollo, y ellos aplicaron un estudio piloto a niños con déficit de atención e hiperactividad, y vieron que a esa edad donde lo aplicaron tenían una aceleración con respecto al grupo control, que eran niños a una edad que era típicamente cronológica y neurológicamente normales. Entonces el reloj PET-B fue un gran hallazgo y se está implementando ahora en los estudios que se están realizando a posteriori. ¿Qué intervenciones puede haber en todo este campo que es tan amplio y complejo? Digamos, este epidemiólogo que les nombré antes, que se llamó Michael Marmot, una vez que terminó de hacer el manuscrito de la Organización Mundial de la Salud sobre determinantes sociales, funda el Instituto de Equidad en Salud, dependiente de la Universidad de Londres, y este instituto es un asesor de la OMS, y obviamente hay otros, pero bueno, la verdad que a mí me gusta mucho la línea de trabajo de él y de los otros grupos que les estoy nombrando, porque lograron volcar en la práctica esto que en la teoría por ahí suena tan idealista y tan poco realizable. Ellos lo lograron volcar en la práctica a través de determinadas estrategias. Este Instituto de Equidad en Salud lo que hace es asesorar a la parte pública, a las distintas entidades privadas, para lograr hacer un poco más equitativa la salud en los distintos aspectos. Se basa en los determinantes sociales, obviamente. Tiene principios que acá se los traduzco, que bueno, cuando los lean van a decir, bueno, sí, es lo que todos querríamos, pero él los logró a través de distintas líneas de trabajo bajar a nivel práctico. Y él lo que hizo fue, como no se puso de acuerdo en un principio con el gobierno de su país para emplear a nivel nacional una estrategia en este sentido, porque obviamente son temas muy candentes y muy difíciles de abordar, logró bajarlo a nivel municipal y empezó a trabajar con las municipalidades de los distintos lugares de Inglaterra. Ahora hay muchos más de los que se ven acá en pantalla. Y bueno, una de las primeras ciudades en las que logró implementar sus estrategias fue en Coventry. Él la llamó Marmot City en referencia a su apellido, y si uno se mete en el sitio web de la ciudad de Coventry, está como muy bien explicado de qué manera lograron bajar a la práctica los determinantes sociales de la salud, de qué manera tienen indicadores que demuestran que trabajar de esta manera funciona. Obviamente que como toda política y como todo programa o lo que se vaya a hacer a nivel poblacional, cada lugar y cada contexto sociodemográfico, geográfico, tiene sus diferencias, y por lo tanto no se puede extrapolar tal cual está ahí. En todos los lugares tienen sus cosas y digamos, cada lugar necesita una adaptación de todo esto, pero él logró en cada ciudad poder bajar las estrategias y lograr que funcionen, y a su vez en distintos países también, y obviamente al ser un asesor de la OMS es una persona muy reconocida a nivel mundial que asesora en muchos otros aspectos. Clyde Herman, que fue el que creó el prototipo de modelo de determinante social en desarrollo,
creó esta herramienta que se llama Early Development Instrument, que ya tiene muchas cohortes, muchas oleadas, pero que logró a través de este instrumento creado de forma muy rigurosa, él hizo un cuestionario, o sea, crearon un cuestionario que se aplica a nivel de los jardines, en el jardín de 5, que se ven estas cinco esferas: lo físico, lo socioemocional, lo social, lo socioemocional, lo cognitivo-lingüístico, y bueno, y vuelca en tres esferas: el niño vulnerable, el niño de riesgo, el niño que está adecuado. Y ahí ven los colores: lo rojo, lo vulnerable, lo amarillo y lo verde. Pero no es una evaluación, digamos, psicopedagógica, sino que esta herramienta después se le coloca a esa evaluación el código postal, y eso se traslada a un mapa, que es lo que vemos acá al costado, un mapa donde se vuelca cómo es la vulnerabilidad de ese niño a nivel geográfico, porque él es un ferviente defensor, era un ferviente defensor de que el entorno es el que moldea al niño, y que cuando llega al jardín de 5, ya está moldeado por el ambiente previo, por su familia, por su ambiente comunitario, por su región, y que de acuerdo al mapa se podrían ver las regiones donde uno debería tener más impacto con determinados programas de salud, o los que necesitarían más ayuda. Y eso fue agrandándose, fue su gran legado, y fue agrandándose con el correr de los años, y ha dejado varias etapas de estudio, las cuales se actualizan permanentemente, y se ha ido trabajando y mejorando el nivel de vulnerabilidad. Esto se aplica en Canadá como una política ya de salud a nivel nacional, en Australia también, y hay diversos países que la utilizan como medios de obtención de datos, por ejemplo, acá en Latinoamérica, en Chile, pero en muchos otros países también. Chile, que tiene este programa, que también es otra forma de aplicar los determinantes sociales de la salud, que es el programa Chile Crece Contigo, que es enfocado en el curso de vida, y tienen un programa para cada etapa de la vida enfocado en esto, que es lo que venimos hablando, y asistiendo de esta manera en cada etapa de la vida a los niños y a las personas. Que bueno, también si entramos en los programas, podemos ver detalladamente de qué manera o qué herramientas usan para impactar mejor en la población. Pero también podemos ver en forma más micro lo que se fue haciendo, y este estudio está relacionado con el primero que les mostré de Michael Cobor, que fue pregenómico, en donde había un grupo de individuos con un nivel socioeconómico alto y uno bajo. Y acá se separó el grupo que tenía nivel socioeconómico bajo, que eran los individuos que tenían ese fenotipo inflamatorio, y los dividieron en dos: a los que los cuidaron bien, con amor, y a los que los cuidaron sin amor o no tuvieron la contención adecuada. Y vieron que los que fueron bien cuidados amortiguaron un poco ese fenotipo inflamatorio por el cuidado materno que recibieron, versus los que no tuvieron el cuidado necesario. Entonces acá empezó un movimiento de hacer referencia de que obviamente el núcleo familiar, si bien todo esto lo sabemos en la teoría, lo que estamos viendo ahora es en la práctica y en estudios genéticos y epigenéticos cómo se vuelca la teoría y se demuestra a nivel epigenético el impacto que tiene el cuidado cariñoso, lo ambiental y lo social y psicosocial en el desarrollo, en el neurodesarrollo y en la trayectoria de vida, de acuerdo a la carga de enfermedad que tenga por la expresión de los patrones epigenéticos. Este es un estudio que ya posterior, digamos, en donde se evalúa el contacto en las primeras 5 semanas de vida en células de sangre periférica, y se evalúa el contacto, que hay una variabilidad horaria en el contacto del cuidador, de 2 horas hasta 22-23 horas de contacto, y se ve no solamente que el patrón de metilación diferencial entre los que tuvieron un alto contacto versus los que tuvieron un bajo contacto, sino que también se aplica un reloj. En este momento todavía, cuando se hizo este estudio, no estaba el reloj PET-BE,
Entonces lo que aplican es un reloj de Hobart corregido para la edad, que es lo que se estaba haciendo previamente. Y lo interesante del estudio es que ven en los niños que tuvieron bajo contacto una edad epigenética retrasada o menor, digamos, lo que implicaría un retraso neuromadurativo potencial en los niños que tuvieron menos contacto durante esas primeras 5 semanas de vida. Y este último que traje fue un estudio para que ya aplicaron el reloj epigenético pediátrico, PEDB, en un grupo que tuvo un alto trauma y lo dividen en dos, un grupo que tiene una intervención temprana, que es otra forma, una forma de psicoterapia parental, versus un grupo que no la tuvo, y se ve el despegamiento en el patrón de metilación epigenética en el grupo que tuvo intervención versus el que no lo tuvo. O sea que las intervenciones en esta etapa sí pueden marcar la diferencia, así como los eventos pueden marcar una diferencia negativa. Intervenir tempranamente desde los diferentes aristas en estas etapas de alta plasticidad sí se está demostrando que puede alterar la trayectoria epigenética que había sido desviada por un evento traumático o por un bajo nivel socioeconómico o por algo ambiental. Entonces, bueno, la evidencia científica nos marca enfáticamente cómo las experiencias ambientales se meten metafóricamente debajo de la piel, modifican nuestra biología, alterando los mecanismos normales de desarrollo en las etapas de mayor plasticidad celular y también la salud a lo largo del curso de vida. Pero también esta misma evidencia nos está demostrando que las acciones tempranas serían la ayuda más importante. Entonces, poner el foco de las intervenciones en la etapa de mayor vulnerabilidad es una salida a toda la gama de enfermedades en el curso de vida. Obviamente que cada profesional desde su lugar debe encontrar el punto de entrada porque es un panorama muy amplio, nos atraviesa por completo y son la causa de las enfermedades y no su consecuencia. Entendamos que los determinantes sociales es lo que hace que una población enferme o no enferme. Entonces tenemos que poner todo el empeño como seres humanos en abogar y generar ideas nuevas y estrategias distintas desde ya para mitigar desde los ámbitos estas grandes inequidades que muchas veces obviamente nos exceden como sistemas de salud, como médicos, como ámbito de la salud, pero no por eso debemos dejar de ver esto como una problemática que está enfermando sistemáticamente a toda la población. Alguna vez, y como me dijo alguien que amo profundamente, que es mi madre y que sabe mucho de salud pública, tendríamos que dejar de atender solo lo urgente para hacernos cargo de lo que es verdaderamente importante. Y por último, les dejo una frase de Michael Marmot en la que la salud de una población es la medida fiel de cómo vive esa población y no su consecuencia. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Excelente. Yo cuando me contaste de esta charla quedé impresionada. Bueno, vayan si quieren agregando alguna pregunta en el chat o podemos abrir la discusión. Si querés dejar de compartir, Lau, Sí. abrimos bien para que si alguien quiere desmutearse y hacer algún comentario puede hacerlo. No sé, yo destaco las cosas que más me llamaron la atención es cuánto impacta el gradiente social y que no depende tanto de la pobreza, sino que en poblaciones que tienen un nivel alto de ingresos también pueden tener impacto en su salud solamente por este gradiente, que eso me llamó la atención incluso cuando me lo mostraste la primera vez. Después el efecto en la plasticidad, o sea que cuanto más temprana es la noxa, si bien hay mucha capacidad de recuperación, también hay mucho impacto y es más profundo, porque es una ventana crítica, tanto para un beneficio como para una injuria. Y eso me llamó mucho la atención también, porque siempre abogamos con que como hay plasticidad, todo va a mejorar, pero parece ser que el impacto es también más crudo, digamos. Y del efecto inflamatorio y cómo retrasa la edad, o mejor dicho, cómo afecta la edad epigenética, me impresionó un montón. La verdad que me parece que es una charla que
bueno, que nos abre un poco el panorama de que tenemos que discutir algunas otras cosas, donde no solo pasa por el sistema de salud, sino que pasa por una cuestión de políticas públicas. Ahí está Enrique levantando la mano. Te damos la Bueno, palabra, Enrique, ¿podés? sí, sí, gracias. Quería felicitarte, Laura, porque ha sido una excelente disertación. Y a mí que me interesa particularmente el tema de lo social, no creo haber escuchado nunca una disertación tan clara, tan didáctica, tan también tomado aspectos en profundidad, ¿no? Y, y quiero hacer uno o dos comentarios. Uno es que este señor Lalonde era un abogado, no era del campo de la salud, y era un político. Y él, cuando ganó la elección el primer ministro, que era Trudeau, ya era diputado, y Trudeau, él había pasado por otras experiencias en el campo del bienestar de la población, y lo llevó para que se hiciera cargo del Ministerio de Salud. Y después de su famoso informe Lalonde, él siguió en la política, en distintos cargos, y siguió haciendo maravillas en camino hacia el bienestar de su población. Y la otra cosa que quería decirte es que hay un epidemiólogo inglés, que Carlos Grandi lo debe conocer seguramente, que es Geoffrey Rose, que él alentaba la importancia para cambiar situaciones que están muy relacionadas con las determinantes sociales, y aunque no lo fueran con lo social, pero que estuvieran generalizados en la población. Lo importante son las intervenciones poblacionales para correr la curva de distribución y no operar sobre el extremo de la distribución en los que están en mayor riesgo. Ese es un epidemiólogo muy importante y muy interesante que me parece que sería interesante que lo pudieras incorporar a tu disertación, por esto entre lo individual y lo poblacional. Me va a interesar después poder ver de nuevo la grabación de esta, porque muchas cosas que me pasaron por alto, pero brillante. Gracias. Gracias. Carlos. Sí, primero felicitarte, Laura, excelente. Creo que hace mucho tiempo que no escucho una presentación sobre un tema que yo creo que no está totalmente incorporado, por lo menos en la medicina. Sí, la medicina se escribe muchas cosas, pero el tema social es cada vez más importante, cada vez es más importante. Y una pequeña acotación es que tal es así que ahora se está hablando y están apareciendo estudios sobre lo que se llama el reloj biológico, que muchos lo conocemos, pero ahora está mucho más sofisticado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a si uno le calcula la edad por ese reloj biológico, que el cálculo requiere estudios, ¿no? Radiografías, funciones hepáticas, etcétera, etcétera, uno puede anticipar, por ejemplo, el pronóstico de una enfermedad crónica. Por ejemplo, a un paciente que es un cardíaco, que puede tener 60 años, le van a preguntar, el médico puede calcular cuánto le queda, es decir, cuánto es su verdadera edad en comparación con la edad cronológica. O sea, puede estar muy adelantado, de tener 60 y por la edad biológica tiene 80. Por lo tanto, es mucho más grave el manejo. ¿Se entiende? Eso es una herramienta que se está lentamente incorporando al seguimiento de enfermedades graves, llámese crónicas no transmisibles. Sí, a mí me llamó la atención todo lo que influye el apego sobre, bueno, que son todas cosas, como vos lo decís, son todas cosas que se teorizaron durante mucho tiempo, pero ahora se empiezan a encontrar los marcadores, Sí. y esto es lo valioso, porque siempre nos parecía como algo muy lejano el poder tener la certeza de que está pasando algo bajo la piel, ¿no? Porque era todo Sí. una teoría de, bueno, el apego. Hay muchos estudios en animales de cuidado de esto, de estudios en ratas, y bueno, me parece que es sumamente valioso porque, bueno, eso viene a parearse con toda la movida que hemos tenido en la NEO de cuidado cariñoso y atento, de participación de los padres adentro de la unidad de NEO, que no es lo mismo, no se cura igual un niño que está en contacto con los padres que aquel que no está.
Entonces, eso fue moviendo idealmente las conductas de restricción de horarios en la NEO. O sea, me parece que eso es como probar que todos estos cambios que pudimos ir haciendo a través de nuestra práctica médica tienen un sustento, que está bueno hacerlo, porque realmente hay una prueba de que eso es efectivo y que eso mejora el nivel de salud a futuro. Me parece sumamente valioso. Por eso me parecía, y en su momento le dije a Laura que compartiera esto con nosotros, porque me parece como que es abrirnos la cabeza con otros temas bueno, que lo social siempre lo tomamos así como algo ambiental, pero es tremendo el efecto que produce. Así No, que y cuando vos hablas de esto del apego y de las etapas de mayor plasticidad, el aplicar el reloj epigenético pediátrico también es una herramienta, digamos, súper rigurosa en un tejido accesible como son las células bucales y que puede determinar si epigenéticamente ese niño está evolucionando bien o no, porque aplicado vos tenés herramientas comparativas. Este genetista Michael Cover con su grupo de investigación abrió en Canadá hace muy poquito tiempo un centro de envejecimiento saludable en donde estudian toda esta cuestión del envejecimiento epigenético a nivel de adultos y todo el impacto también que va teniendo en el neurodesarrollo en la población pediátrica, como en dos polos distintos de estudio. Que bueno, obviamente está todo en fases de estudio y de aprobación. Ahora sus pruebas están en animales, haciendo intervenciones en animales y viendo los resultados, digamos, a nivel epigenético para después poder traducirla en humanos. Pero es todo súper interesante porque me parece que es el camino a seguir, tener el impacto y la evidencia de que determinada intervención funciona. Digamos, como vos decís, o sea, una cosa es lo teórico y lo que uno puede ver a nivel ambiental o clínico, y otra cosa es tener la evidencia, digamos, en la mano. sí. Adriana. Sí, ¿qué tal? Excelente la presentación, Laura, la verdad me encantó. Gracias. Y a propósito del comentario de Carlos y recién que hiciste vos, en el hospital Casa Cuna estamos haciendo lo que se llama mecánica vascular y que podemos medir la edad vascular relacionado a lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Todavía en pediatría hay datos, estamos empezando a evaluar. Una cosa es la edad cronológica y otra es la edad vascular en este caso. Así que está todo relacionado. Estamos empezando a realizar los estudios para evaluar la verdadera edad, ¿no? Así, a propósito de lo que ustedes estaban comentando, ¿sí? Quería comentarles que en adultos está más avanzado, en pediatrías estamos empezando, en los 3 hospitales pediátricos tenemos el equipamiento para poder, los 3 hospitales somos Casa Cuna, que es el Elizalde, Gutiérrez y el Garrahan. Yo más que nada, por si a alguien le interesa avanzar en la investigación en esta área, para tenerlo en cuenta. Estamos empezando. Hay datos de referencia a nivel de Uruguay, o sea, la zona local, o sea, regional, digamos, de Uruguay, porque los que habían eran de Alemania, así que como para tenerlo en cuenta, para si hay algún estudio poblacional al respecto, para evaluar este impacto de la epigenética y salud, ¿no? Vascular en este caso. Perfecto. Ana Laura. Y abro el micrófono. Hola, ¿cómo están? Bueno, también felicitaciones, muy, muy interesante la charla y como dice Enrique, estaría bueno volver a verla porque fueron muchos datos y Mañana la vamos a tener disponible. nombres para leer y para leer detenidamente. No, a mí que me interesan las políticas públicas, sobre todo las alimentarias. A mí lo que me gusta de lo que nombró al final es este enfoque de la salud por curso de vida, que si bien lo tuvimos acá en la gestión anterior, no así por ahí tanto las políticas públicas. Estuvo en el plan 1000 días, que estaba enfocado en esto, pero creo que si tuviésemos este panorama con los datos de que realmente necesitamos hacerlo cuanto antes, porque lo tenemos, los pediatras lo sabemos desde que hace 20 años yo estudié esto, que cuanto antes intervengas, mejor.
qué sé yo, la gente que no es de la medicina, que no es específicamente de la salud y que está bueno trabajar interdisciplinariamente, al ver estas modificaciones así con datos contundentes, nada, yo creo que tiene que haber una política más fuerte del curso de vida, o sea, bien dirigida a las poblaciones que lo necesitan, pero según su etapa de la vida. Empezando por los adultos que quieren tener hijos, las embarazadas y de ahí en adelante, ¿no? Así que nada, me gusta mucho, no sabía que en Chile también tenían, sabía que en Canadá, pero no sabía que en Chile también lo enfocaban así. Pero bueno, no es toda la salud pública en Chile como en Canadá, así que por ahí es un poco más difícil Yo aplicarlo. creo que también acá, digamos, mucha parte de la charla son de países en donde tienen datos y tienen estadística y tienen material de dónde sacar el sustento, digamos, de dónde sacar las cifras. Yo creo que es una materia pendiente también acá el tener datos contundentes para poder avalar las intervenciones a nivel público y a su vez en otros lugares del mundo también trabajan conjuntamente e intersectorialmente, ¿no es cierto? O sea, trabaja lo público mancomunadamente con lo privado. Entonces, bueno, por ahí lo que se puede traer bajar o traer a nuestro lugar geográfico siempre es bienvenido, pero yo creo que el sustento de los datos tiene que ser básico para poder intervenir, que es lo que desde mi punto de vista es como que está faltando, digamos. Sí, como que va Carlos. y viene, pero bueno, no está unificada la historia clínica acá. Carlos. Sí, dos cositas. Una, de lo que estaba marcando es que yo hoy puse en WhatsApp de nuestro grupo la interferencia que tiene la industria farmacéutica respecto de qué hay, en dónde hay que invertir. Porque todo el mundo dice, ¿por qué no llevamos a las empresas privadas para que financien investigación? Las empresas privadas no quieren financiar investigación en la Argentina. Jamás lo van a hacer. Copian y venden. Y hay una frase muy interesante que yo le puse, que es, las enfermedades crónicas no transmisibles, el negocio genial para las empresas farmacéuticas. Eso por un lado. La otra es el recuerdo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer, no creo, lo que se llamaban los encuentros de Nestlé en Suiza, hacía una reunión anual sobre un tema netamente nutricional y pediátrico en general, y después publicaba los resultados. Y yo me acuerdo un tomo en el cual había un capítulo sobre la prematurez, que a mí, como era neonatólogo, me gustaba. Y recuerdo que en ese artículo le preguntaban, dígame, ¿usted qué le parece, cuál es el futuro de un prematuro? Entonces la respuesta fue rápida, era una médica que la había entrevistado. ¿Sabe una cosa? El futuro de un prematuro es a dónde va a vivir después. O sea, el medio social. Un poco lo que dijo excelentemente Laura, ya estoy hablando de hace 30 años, y es verdad. Uno cuando está en la UTI ve todo lo que hacemos para salvar a un chico, pero apenas abre la puerta y sale de la maternidad, nadie sabe lo que le va a pasar. Ese es el verdadero dilema muy, muy importante para el futuro. Estoy hablando de la prematurez como uno de los problemas, porque la prematurez está muy, muy, muy relacionada con las enfermedades crónicas. O sea, lo que dijo Laura tiene impacto y tiene actualidad. Pensemos dónde va a parar el chico. Especialmente lo que se llaman ahora niños pequeños vulnerables, que es una nueva clasificación fenotípica de los recién nacidos. Esos son los targets, si hablamos desde el punto de vista pediátrico y neonatal. Es dónde va a parar el recién nacido prematuro o es prematuro.
Michael Marmot, en su último libro, empieza con una frase diciendo qué sentido tiene darle un tratamiento al paciente y devolverlo a su medio social previo. Y habla un poco de esto que vos decís. ¿Qué sentido tiene darle un tratamiento a un paciente si todo su medio social, su medio ambiental, su comunidad, su casa, no está adecuada para contener ese tratamiento? Y lo vemos desde la bronquiolitis para arriba, en toda la gama de enfermedades. Sí, Y bueno, lamentablemente es así, es sí, así. sí. Y yo creo No, que también influye, me parece interesante al principio de la charla cuando vos explicás bien cómo influye el ambiente y que como determinante social también está el nivel educativo de los padres, porque precisamente eso impacta mucho en lo que es el desarrollo infantil, que Sí. si los padres no están escolarizados, difícilmente detecten trastornos del desarrollo, porque Sí. precisamente no pueden censar que ese niño tiene problemas. Y hoy en día también el hecho de poder escolarizar a los niños, que los niños permanezcan en la escuela, que la escuela también les genera una comida de alimentación, o sea, hay mucho que impacta en lo social, que está pegado al educativo y pegado al medio social de los padres, y que también depende de la etnia, de los ingresos económicos, que no todo pasa por si ganan mucho o poco, sino todo el constructo Sí, sí. de lo que es no solo la pobreza, sino cómo van evolucionando o Sí, involucionando. no. Lo que decía Enrique es la realidad, o sea, para que este gradiente de salud mejore, la visión de las políticas tienen que ser universales y totalmente estructurales y multisectoriales, porque para mejorar el gradiente no alcanza con abocarse al grupo de los pobres, hay que mejorar toda la jerarquía del nivel socioeconómico a lo largo de la población, porque la mayoría de la población está en el medio del gradiente, o sea, no está en los polos. Entonces, es lo que él explicaba en el concepto, que bueno, que las políticas son complejas, obviamente que abordar estos temas, no son soluciones simples y son solo soluciones complejas, por eso son tan difíciles, o sea, nada fácil para un problema complejo, digamos. Tal cual. Viviana, Carlos, ¿vos dejaste la mano levantada o querés hacer otro no, comentario? perdón. Bueno, Viviana. Hola, buenas tardes. ¿Qué ¿Me tal? escuchan? Sí, sí. Sí, ¿Se escucha? Sí. A mí se me abren como varios polos de pensamiento, pero en realidad yo quería acotar lo mismo que acotaste vos, Débora, el tema de la educación. Cómo la educativa del medio ambiente en el cual, por ejemplo, ese niño prematuro se va a insertar es fundamental. Eh, Simplemente decir, y creo que es una problemática de todos, qué difícil que es que interactúen educación y salud en conjunto para esto, para tratar esta cuestión medioambiental tan importante para el niño, su crecimiento, mejorar su cuestión de todo desde el punto de vista de la epigenética, pensarlo así. No podemos articular, por lo menos en el ámbito donde yo me manejo, una reunión con educación, pediatría y educación como para mejorar algo, lo que sea. No lo logramos. O sea, y hablando de esto, digo, cuánto individualismo, cuán poca empatía con el otro. Qué difícil, porque Laura presenta toda una problemática y a mí se me presenta toda una contradicción, porque digo, ¿por dónde empezar? ¿Se puede empezar por algún lugar? Mi accionar como pediatra, en lo más básico, en un centro de salud donde yo estoy, ¿cómo hacer cuando ni siquiera puedo circular con la escuela? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, es fantástico lo que presentó Laura, como yo puse ahí en el chat, es abrir la visión hacia algo diferente a lo que uno viene escuchando. O sea, fantástico. Pero Yo, qué difícil que es llevarlo
aunque sea en lo más mínimo, a la práctica. O sea, no sé si se interpreta lo que quiero decir, mi preocupación, me genera angustia. Me genera angustia Creo porque que a digo, todos nos genera impotencia, más bien. qué bárbaro, qué bárbaro. Pero Bueno, bueno, era eso. me parece que hay pequeñas Compartir acciones la que angustia. podemos ir haciendo, porque Sí, ya... ahora, yo estoy de acuerdo con las pequeñas acciones, estoy de acuerdo con las pequeñas acciones. Hasta que golpeas una puerta del que te tiene que decir, bueno, avanzá en esto que se te ocurrió, lo que sea. Hoy tuve justamente una reunión con un director superior, no hay dinero, ¿me entendés? Como que, ¿se entiende? Entonces, llega un momento en que, digamos, o te angustias y entonces se te afecta el aparato cardiovascular, o hace eso, las pequeñas acciones y vos decís, bueno, algo va a aprender, algo voy a lograr. Cuando digo voy, digo con todos los que estamos en la misma, ¿no? No me creo la salvadora de Creo nada. que Yo creo que tenemos que ser idealistas basados en la evidencia. Entonces, tratar de volcar un poco en lo que podamos. Hay veces que se pueden hacer cosas simples. Acá les cuento, hay un programa que se llama SAP va a la escuela y se articula un día de visita rotativamente a distintas escuelas con impacto en los adolescentes, digamos, con distintas problemáticas. Después hay otro programa de nutrición que va a los clubes de fútbol, por ejemplo. Y no es mucho, digamos, es tiempo, digamos, de la gente que quiera participar y de la gente que tenga ganas de cambiar un poco las situaciones, de a poco. Obviamente que el contexto global o el contexto del país en el que estemos colabora a favor o en contra, pero bueno, esto no es una cuestión indeterminada el tiempo que estamos pasando, después vendrán otros y después vendrán otros. Entonces, tenemos que tratar de visualizar esto de que son problemáticas complejas y como vos bien lo nombrás, la problemática es compleja desde donde uno lo mire. Por eso los modelos de los determinantes para mí son importantes porque uno al ver ese mapa puede ver desde qué punto puede entrar una solución o una pregunta y elaborar una respuesta, pero las soluciones a problemas complejos son siempre complejas. Entonces, nada simple en soluciones puede salir de un problema tan polifacético como este. Yo creo que lo más importante es ponerlo en agenda. Sí. Ya a mí me pasa que tengo como cierto conflicto con algunas cosas, como por ejemplo, va a haber un congreso de NEO y no hay nada de determinantes sociales, ¿sí? Seguimos poniendo 800 mesas de respiratorio, 800 mesas de hemodinamia. O sea, me parece como que, mismo nos pasa en este webinar, fuimos 30 personas y esto se difundió, pero es como que no se logra poner en la cabeza de las personas que queremos cambiar algo. No sé, pero me parece, tenemos que seguir insistiendo. En 9 años hemos logrado un montón, hemos logrado que se conecten 30 en este webinar y se va sumando gente. La tenemos a Laura, que me llamó en un momento para ver si podía entrar y me pareció como que sumar voluntades y sumar gente que tuviera en distintos lugares del país las mismas inquietudes que tenemos todos, me parece que está bueno como para crecer como grupo y esto es lo importante en esta subcomisión, trabajar así y que cada uno aporte desde qué sé yo, Carlos siempre nos trae como mucha información, mucha investigación, Enrique todo lo que es social, salud pública, nutrición, o sea, cada uno aporta, Laura será la pata esta de estudios sociales. Y bueno, cada uno aporta lo que puede. Mucho no podemos modificar nosotros desde lo que es políticas. La SAP ha intervenido en algunas cosas, pero es como que no tiene llegada tampoco. O sea, no podemos impactar mucho en el ministerio. Nosotros menos, o sea, nosotros como subcomisión menos participación. Pero bueno, me parece que está bueno ponerlo en descubierto y que esto después se pueda difundir y que la gente vaya entrando y se vaya enterando. No sé. A ver, hay algunos comentarios en el chat. Si quieren hacer un comentario, yo voy a ir leyendo. Acá María Julieta Rosso, que es de la Comisión